Quisiera brindar un agradecimiento a las autoridades de la universidad, a su vez a Campus Televisión por permitirnos esta oportunidad de venir a compartir un tema tan importante como es los diferentes tipos de tendencias en ciberseguridad y poder dar un panorama de cuáles son las tendencias con todo este tema de la pandemia que estamos teniendo. Vamos a proceder a explicar diferentes tipos de conceptos y a ilustrar una serie de factores que deben de tener en cuenta en sus actividades tanto empresariales como del día a día en sus hogares, para que puedan tener cierto nivel de preparación para poder evitar cualquier tipo de elemento o riesgo que pueda perjudicar sus actividades en el ciberespacio. Me voy a permitir iniciar compartiendo una presentación que les he preparado en este sentido para poder compartir todos estos elementos. Durante la agenda que vamos a estar desarrollando en esta hora, vamos a introducir cuál es el estatus del COVID, particularmente a nivel mundial. Posteriormente hablamos de la situación en Honduras. Luego ya comenzamos a ver macroestadísticas de acceso a Internet, diferentes elementos de cuál es el consumo de información en cuanto a redes sociales y otros elementos de visualización como pueden ser podcasts o video streaming, entre otros. Tenemos lo que son los efectos del COVID, ciberseguridad, tendencias de uso y diferentes tipos de recomendaciones que vamos a estar brindando conforme vamos desarrollando cada uno de los diferentes elementos y conceptos para poder brindarles la mayor cantidad de insumos y claridad en cuanto al tema y que puedan aplicarlo en su día a día o tomar acciones en cada una de sus empresas. Dando inicio, tenemos un panorama al día de hoy, lamentablemente con más de 19.381.000 casos, particularmente esta situación se viene ampliando en diferentes países, encabezando Estados Unidos y la región de Brasil, posteriormente India, a nivel global. Actualmente estamos en una etapa de crecimiento o denominado el foco de la pandemia y en cuanto a la situación de Honduras, al día de ayer teníamos más de 46.365 casos reportados a nivel nacional. De igual forma estamos en incremento, particularmente hasta llegar al punto foco de lo que es la pandemia en diferentes zonas del país. Una vez explicado estos elementos, de todas las implicaciones que tenemos de la pandemia, vamos a hablar de algunas estadísticas de este año, ¿verdad? Alrededor del mundo tenemos lo que son diferentes implicaciones, ¿verdad? Estamos hablando de más de 7.575 billones en cuanto a la población total, y tenemos que en cuanto a usuarios de teléfonos tenemos más de 5.19 billones, que representa un 67% en comparación a la población mundial. Luego tenemos cuántos usuarios están utilizando Internet desde inicios de este año. A nivel global tenemos un nivel de penetración de más de 4.54 billones de usuarios, lo que representa un 59% de penetración. Y en cuanto a la utilización de redes sociales, en cuanto a diferentes tipos de plataformas, tenemos más de 3.8 billones, que representa básicamente casi la mitad de la población global, un 49%. En cuanto a los usuarios que vienen utilizando Internet en comparación de lo que es 2019 a 2020, tenemos un incremento de más del 7%, lo cual representa 4.538.000. En ese sentido, pues podemos ver que va incrementando lo que es el acceso al Internet dentro de los diferentes lugares del planeta. En cuanto a su uso, podemos nuevamente verificar algunos factores. Total de número de usuarios activos en Internet, 4.54 billones, usuarios que están utilizando 59%, y el nivel del uso de usuarios de Internet, como mencionaba, se ha incrementado 7%. ¿Cuál es el tiempo en el cual un usuario comúnmente está dentro de Internet
durante un día. Es aproximadamente 6 horas con 43 minutos. ¿A qué me refiero con acceso en el día? Puede ser por sus actividades propiamente laborales, y también las estadísticas denotan el uso de los diferentes dispositivos móviles, llámese smartphone o tabletas. Este es el promedio en particular. En cuanto a la penetración del Internet a nivel de la región, particularmente en Centroamérica, podemos tener aproximadamente 66% en la región. Luego tenemos pues siempre dentro de América 88% dentro de lo que es Norteamérica y 72% en Sudamérica. Uno de los principales países que tiene mayor penetración en cuanto a lo que es acceso a Internet, estamos hablando que son los Emiratos Árabes, particularmente con más de un 94%, y el país que tiene menor acceso, estamos hablando que son los diferentes tipos de regiones de África, entre un 23 y un 36%. Perdón, doctor, disculpe, solo la presentación, creo que no se está viendo ahorita, creo que no salió. ¿Ahora sí? Sí, en este momento sí, gracias. Sí, estábamos comentando de los totales, ¿verdad? Particularmente del tema de la pandemia y de los elementos en Honduras, el total de confirmados que podemos tener. Luego los niveles de penetración que estaba mencionando a nivel global en cuanto a uso de los diferentes tipos de dispositivos y los diferentes tipos de estadísticas, y a su vez el nivel de penetración a través de lo que es la región a nivel global, con 66% en Centroamérica. Tenemos que tomar en consideración que cada minuto estamos teniendo diferentes elementos de acceso a información, como pueden ser diferentes tipos de redes sociales, sistemas de lo que es video, elementos de redes que se puedan estar dando para compartir información o diferentes tipos de compra. Para poner algunos ejemplos, en cuanto a Netflix, tenemos que cada 60 segundos tenemos 764,000 horas de video que se pueden estar visualizando. Estamos teniendo más de 1,400 descargas de TikTok cada 60 segundos, 1.3 millones de accesos a Facebook, 4.7 millones de videos visualizados cada minuto en YouTube. En cuanto a Instagram y diferentes tipos de campañas que se puedan estar realizando empresas o a nivel personal, tenemos más de 694,000 visualizaciones de dichas campañas, y luego tenemos cerca de 400,000 apps que se están descargando tanto del Google Play y como de lo que es el Apple Store. En cuanto a la mensajería instantánea y chat, tenemos más de 59 millones de mensajes que se están enviando entre las diferentes plataformas, encabezando lo que es la parte de WhatsApp en particular o Facebook Messenger, y más de 1.1 millones en compras en línea cada minuto. Iniciando con lo que es la parte propiamente de ciberseguridad, que es lo que nos tiene esta mañana aquí, podemos definir que la ciberseguridad es una práctica de defender las computadoras, los servidores, los diferentes tipos de dispositivos móviles o los sistemas electrónicos, las redes y los datos de diferentes tipos de ataques maliciosos. Todo esto ha venido evolucionando en cuanto a los temas de ciberatacantes desde 1970, que se inicializaba por medio de experimentación e investigación de tecnologías. Ya en los años 80 teníamos hackers que estaban motivados por curiosidad. En la mayoría eran benignos. Comenzamos desde 1999 al 2000 a encontrar ya un concepto de script kiddies que intentan causar daños y hacerse famosos, pero sin objetivos claros. Y a partir del 2005 comienza a aumentar los diferentes motivos de los cibercriminales en cuanto a ataques, de lo que puedan ser malware, virus, phishing, que consiste en lo que es pescar credenciales de diferentes tipos de portales. En cuanto a 2010 a 2020, todos estos elementos se han iniciado a profesionalizar y comenzamos a hablar de equipos de ciberguerra, mafias de hacktivistas,
con diferentes tipos de agendas, ya sea políticas y estratégicas dentro de una organización en particular. Esto nos lleva a determinar cuáles son las posibles cronologías del ataque. En cuanto a las estadísticas de 2020, 80% de los ciberatacantes tienen su origen en correos electrónicos que podemos recibir en el spam o comúnmente correo no deseado. Estos son correos que nos pueden estar llegando a dicha bandeja y en algunas ocasiones pues los usuarios deciden poder abrir estos correos para determinar si en algún caso es de alguna persona. Sin embargo, en un alto porcentaje pueden tener elementos maliciosos. En este caso se conlleva lo que es el ciberataque de ingeniería social que se realiza por este medio y es uno de los más utilizados. Relacionando este punto tenemos ataques de día cero. Este tipo de ataques son totalmente desconocidos. Es decir, podemos recibir un correo electrónico que contenga una URL maliciosa y va a tener un virus que en un día en particular no tiene una solución al momento de su llegada. Es cuando los diferentes fabricantes de antivirus proceden a hacer los elementos de investigación para posteriormente sacar las actualizaciones que solventan estos virus. Luego tenemos lo que son los famosos exploit o explotaciones. En este caso, los ciberatacantes aprovechan vulnerabilidades que se puedan estar dando en la red, ya sea en portátiles, en servidores, en equipos de comunicaciones, que en algún momento no han tenido actualizaciones de sus equipos o sistemas operativos, y esto puede producir que un ciberatacante pueda explotar esa vulnerabilidad y posteriormente tener acceso a lo que es el equipo. Cada uno de estos elementos se produce con un enfoque de ataque y particularmente en los casos de la cronología, desde el año 2011 hasta el 2019 hay un alto porcentaje que se da a nivel interno en las organizaciones. Si hablamos en comparación en cuanto a los años, una empresa hoy en día se puede tardar hasta 56 días en poder identificar un ciberataque, es decir, puede haber tenido una infiltración dentro de la compañía y se puede dar cuenta hasta este momento. En la medida de lo posible, esto ha venido disminuyendo en las organizaciones, sin embargo, la media aún prevalece en una gran cantidad de días o semanas, lo cual puede estar afectando la continuidad de las operaciones del negocio de una organización. ¿Cuáles son las tendencias que se están dando en cuanto al uso de la tecnología? Hoy en día, pues estamos hablando definitivamente de movilidad, particularmente con estos elementos de la pandemia, temas de externalización, colaboración, acceso remoto. También no podemos dejar de la mano el uso e incremento de redes sociales, particularmente para comercializar diferentes productos, ya sea por campañas en el portal de paga o por marketplace, en la cual las personas o los emprendedores están haciendo sus diferentes tipos de ventas. A nivel corporativo, pues se tiene elementos de virtualización, es decir, servidores o infraestructuras que están prestando servicios dentro de las empresas, o también podemos adquirir servicios en la nube. Todo esto conlleva un ecosistema que a su vez puede existir una industrialización de grupos de hackers que puedan estar prestando diferentes tipos de servicios. Conforme se ha estado dando estas tendencias de uso de tecnología, también viene aumentando lo que es el aumento de riesgo de pérdida de información y a su vez diferentes tipos de riesgos que se dan en los dispositivos móviles que podamos estar teniendo. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es ¿por qué se presentan los incidentes de ciberseguridad? Aquí podemos enumerar alguna serie de elementos como ser lo que es inadecuado almacenamiento de los datos, es decir, no tenemos controles de seguridad de dónde, cómo y cuándo almacenamos la información, aplicaciones que puedan ser inseguras, llámese aplicaciones que estén publicadas ya sea en la intranet o en internet, que puedan tener cierto nivel de vulnerabilidades. A nivel corporativo puede darse la segmentación de la red, es decir, que existan diferentes segmentos de red, de servidores o usuarios que estén debidamente delimitados para poder mitigar incidentes de ciberseguridad. Uno de los altos elementos que provoca lo que son elementos de brechas de seguridad
es la falta de aplicación de lo que son las famosas actualizaciones de seguridad o Service Pack a nivel de los sistemas operativos o equipos. En los departamentos de TI también se puede dar la ausencia de procedimientos documentados, es decir, cómo reaccionar incluso hasta un incidente. No existen bitácoras de eventos, puntos de acceso inalámbricos que puedan ser inseguros. Este tipo de puntos de acceso inalámbricos, pues, probablemente estén abiertos o tengan un algoritmo de cifrado que sea vulnerable particularmente. En lo que son contraseñas por defecto, significa que los diferentes equipos que compramos, llámese servidores o equipos de comunicaciones, traen un password del fabricante. Este password debe ser cambiado por un password con cierto nivel de complejidad que incluya caracteres, letras, números, mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Y todos los elementos de tecnologías que no estén aseguradas tanto en el hogar como en lo que son las infraestructuras corporativas. ¿A qué me refiero con que no estén aseguradas? Que no sigan buenas prácticas de seguridad o que no tengan dispositivos de protección, ya sea cortafuegos o soluciones de antivirus, que nos van a apoyar a mitigar estos elementos. Al hablar de ciberseguridad y COVID-19, toda la crisis que se ha venido a generar con el tema de la pandemia viene a obligar a las empresas a responder rápidamente a cuestiones críticas en los diferentes ámbitos, tanto financieros como operativos, de las operaciones que se están dando a nivel de las empresas, particularmente para ir determinando qué marcos de trabajo van a estar utilizando. Una situación que es inevitable, particularmente está aumentando la probabilidad de que las compañías puedan ser víctimas de ciberataques y de que estos puedan tener un impacto sustancial. Esto se puede estar dando debido a que los ciberdelincuentes están aprovechando en este momento la incertidumbre. Es decir, todos los elementos que se están dando en este escenario sin precedentes, que teníamos más de 100 años de no presentarse una pandemia, y las empresas tienen que estar reaccionando ante estos escenarios de crisis de COVID-19 de diferentes tipos de formas, y muchas de estas respuestas van a tener un efecto negativo en la seguridad, es decir, de acuerdo a cómo se esté realizando las actividades desde el hogar y demás, pueden haber diferentes tipos de exposiciones a raíz de elementos o coordinaciones que se den a nivel empresarial. Si tenemos que definir estos efectos, particularmente en elementos que estamos experimentando, como es el incremento de teletrabajo en las capacidades actuales, tenemos que ver elementos que cuál es el nivel de acceso de Internet en la región, entregas tardías, no todas las personas están contando con el servicio de Internet o tienen fallas a nivel de sus enlaces del hogar, los paquetes no son suficientes para poder soportar la carga normal de subida y bajada que comúnmente los usuarios tienen dentro de lo que son las organizaciones que tienen mayores niveles de ancho de banda en cuanto a sus enlaces empresariales que vienen a satisfacer la demanda diaria. ¿Qué otros elementos o patrones podemos tener de ciberatacantes? En este caso, a raíz de estas estructuras y elementos informáticos, podemos ver temas de cadenas de mensaje en redes sociales, mensajería en lo que son chats diferentes corporativos. He tenido la oportunidad de estar viendo algunos chats que se crean para oportunidades de empleo y he visto cómo ingresan ciberatacantes ofreciendo lo que son transferencias de lo que son criptoactivos, llámese Bitcoin o Ethereum en su defecto, sin que hayan sido evitados. Otro elemento, pues, es los elementos de que se hace contagio de diferentes amenazas de virus o malware por medio de URLs maliciosas, como lo que es el caso de los denominados ransomware, que es un software particularmente malicioso que al momento que ustedes dan doble clic, lo que hace es iniciar un proceso de cifrado de todo el disco duro y comenzar a solicitar un rescate en criptoactivos. ¿Qué impacto tiene el COVID-19 en las prácticas de tecnología? Ya la gente tenemos que comenzar a hablar de concientizaciones acerca de la información, asignación de temas que anteriormente se tenían contraseñas sencillas. Hoy hay que hacer un fortalecimiento de esas contraseñas, tener mayor cantidad de preguntas de seguridad. En muchos casos tenemos que actualizarlas, elementos de correo electrónico, tener políticas de caracteres en cuanto a su complejidad de 8 a 12 caracteres de acuerdo a las políticas corporativas de las compañías, ¿verdad?
¿Cuáles son las medidas básicas que debemos adoptar? Pues como tenemos muchas personas que en este momento tienen un alto nivel, por así decirlo, de desocupación, ocio, que no están en algunas actividades laborales, esto puede venir a impactar. Entonces nos tenemos que asegurar que tengamos habilitadas las diferentes tipos de alertas de seguridad en cuanto a acceso de correo electrónico o modificaciones que se puedan estar dando para poder impedir de que seamos sujetos de un ataque. Entrando un poco en un marco de trabajo, digamos, se puede estar dando la situación que cuando estamos laboralmente, nuestros jefes pueden pensar que estamos de esta forma, que estamos cómodamente en nuestro hogar y que realmente no estamos desempeñando nuestras funciones. Definitivamente para toda la industria de trabajo financiera, gubernamental, empresarial que tenemos a nivel del país, esta no es la situación. Actualmente la situación, la realidad de trabajo es que tenemos ambientes ya desarrollados en nuestro hogar, tenemos nuestras actividades del día a día, hemos venido a adecuar e integrar tanto nuestras actividades laborales como familiares para poder dar respuesta a lo que se está dando en cuanto al ambiente laboral y nuestros diferentes tipos de conexiones remotas, y de igual forma tenemos que estar atendiendo algunos elementos como indicaba a nivel familiar. Otro de los elementos, pues aquí estoy mostrando algunos de nuestros amigos, denomino del día a día, que son aliados en los tiempos de pandemia. Este es todo el conjunto de tecnologías de conferencias remotas, de trabajo remoto que se puedan estar dando, que son las que están predominando globalmente y también aquí en Honduras, que actualmente de hecho estamos utilizando Microsoft Teams, tenemos tecnologías Webex, Zoom y lo que es GoToMeeting, entre otras. Estas tecnologías pues apoyan. Aquí el consejo sería que cada vez que inicializamos cada una de estas conferencias, pues determinemos los elementos de seguridad. El principal elemento ante una conferencia es establecer un password. Esto va a permitir poder limitar el acceso a cualquier persona que de carácter público pueda intentar ingresar a una de estas conferencias. En otros elementos también se pueden dar lo que son cuentas de usuario, que se requiera una autenticación con su respectivo password para poder utilizar cada uno de estos aliados tecnológicos en cuanto a las diferentes conferencias que realizamos diariamente o incluso conexiones de trabajo de escritorio remoto dentro de las empresas. Tenemos el elemento de utilización de redes sociales. Mencionaba, en las estadísticas, pues habla de más de 6 horas diarias, un alto porcentaje se puede también estar utilizando en cuanto a redes sociales, ya sea con fines laborales o con fines personales. Aquí tenemos algunas de las más conocidas, Facebook, Instagram, indiscutiblemente lo que es WhatsApp para temas laborales, grupos laborales, tenemos YouTube, las herramientas de Google, Twitter. Ahora, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta a considerar? Si nosotros estamos autenticando en cada una de estas redes sociales, tenemos que venir y no solamente utilizar el password, tenemos que habilitar configuraciones de lo que es ingreso de token. Aquí al lado izquierdo estoy mostrando un token para diferentes aplicaciones, Facebook o para almacenamiento de documentos en la nube. Se pueden habilitar gratuitamente estos diferentes elementos. Aquí yo estoy colocando, por ejemplo, lo que es Facebook y una autenticación en 2 pasos obligatoria. Ahí se va a requerir ingresar un código de 6 dígitos que se genera cada minuto para garantizar tener 2 barreras de seguridad, tanto para cuentas empresariales como para cuentas corporativas. Es decir, va a requerir la aplicación o que llegue un mensajito que ustedes previamente han configurado y van a poder acceder a estos elementos. Este tipo de configuraciones que denominamos token de seguridad o generación de códigos, como indicaba, no solamente están para redes sociales, también están para correos electrónicos como lo que es Gmail, Hotmail y diferentes tipos de plataformas, y reitero, es totalmente gratis. Otro de los ataques de los cuales ustedes tienen que estar alertas es que ha aumentado la cantidad de ataques por phishing. Pero ¿en qué consiste un phishing? Un phishing es un tipo de ataque, un ciberataque en el cual nos hacen llegar diferentes tipos de correos electrónicos haciéndonos creer que realmente es un
un fabricante o una empresa con la que tengamos relaciones o un banco que no tengamos una interfaz bancaria y lo que buscan es engañarnos, ¿ok? ¿Qué tipo de información puede robar un phishing? Puede robar datos de tarjeta de crédito, información de cuenta, credenciales de acceso, datos personales, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales medios de propagación? Indicaba, el número 1 es correo electrónico. Luego tenemos las redes sociales que pueden estar enviándonos mensajes maliciosos. Hay muchos casos que envían mensajitos haciéndonos creer que es una persona válida o que nos hemos ganado algún tipo de premio en su defecto, ¿verdad? Esta es la apariencia de un phishing. Particularmente me llegó en este año este phishing de PayPal, que es un servicio para utilizar diferentes tipos de pagos por medio de tarjeta de crédito y hacer protección de la tarjeta. En este caso se me estaba solicitando hacer algunas acciones en mi cuenta y si podemos ver en la parte inferior está un vínculo. Cuando miremos esos vínculos tenemos que cerciorarnos a qué dirección nos está llevando. En este caso la dirección en color rojo no es el dominio de PayPal, es un dominio tercero que probablemente ha subido una aplicación que nos hace creer que es la autenticación de usuario y password de PayPal y lo que está buscando es robar nuestras credenciales. Tenemos otro ejemplo, este me llegó recientemente el 15 de julio, es de Amazon, particularmente me estaban notificando que se había bloqueado mi cuenta. Si podemos ver en la parte superior, habla de un correo alertas@verificaciones, ese no es un dominio particularmente de Amazon y hay que dar clic al botón de desbloquear aquí en color amarillo. ¿Y qué sucede? Cuando dábamos clic me aparecía una página y si se pueden fijar incluso hasta una página con HTTPS indicaba que tenía un certificado, sin embargo no indica que es un dominio particularmente de Amazon, sino que es un sitio malicioso que está buscando capturar las credenciales, mis credenciales de Amazon y poder hacer un robo de la información. Entonces tenemos que saber diferenciar cada uno de estos elementos y los dominios de seguridad y particularmente a dónde nos están dirigiendo. Se dan situaciones que no solamente llegan a lo que es el correo no deseado, pueden llegar a la bandeja principal, se puede filtrar uno de estos correos. Para finalizar, también me llegó en este mes de julio una alerta que necesitaba verificar una de mis cuentas de correo. Si se fijan, esta es una verificación de hecho en español y me pedía darle clic a ese vínculo. Ese vínculo pues me lanzaba a una URL que contenía una interfaz de Hotmail. Eminentemente no era el Hotmail ni el Outlook que estaba pidiendo usuario y password para hacer esta pesca de credenciales y poder hacerme algún tipo de fraude o en su defecto, pues poder robar la identidad. Si nos fijamos en la parte superior, dice email de soporte y es una dirección de Hotmail. Sin embargo, no es realmente una dirección válida. Si queremos investigar un poco más de los phishing que están diariamente, existe un portal, se llama PhishTank. En este portal pues podemos ver diferentes phishing que están en tiempo real. Es decir, podemos accesar a estas URLs con propósitos de conocimiento y ver cómo se familiarizan con el concepto. Aquí podemos ver algunos elementos de SharePoint o de diferentes plataformas de redes sociales y están en tiempo real. El portal a lo que se dedica es a reportar estas incidencias y a lo que es temas de entrenamiento para conocer en tiempo real cómo es el comportamiento de uno de estos sitios maliciosos. ¿Cuáles son los consejos para evitar el phishing? Pues nunca proporcione datos bancarios ni personales a través de correo electrónico. Siempre lo más recomendable es buscar un contacto de confianza o abocarse a los diferentes tipos de agencias bancarias que tengamos. No realice pagos a través de páginas web que no estén certificadas. Es decir, si no es un portal transaccional debidamente identificado, no se recomienda hacer este tipo de pagos. Cambiar los passwords. Debemos de evitar en la medida posible esas prácticas de tener 2 años el mismo password. Cambiar los passwords, tener de 8 a 12 caracteres, un alto nivel de complejidad en cuanto a números, letras, mayúsculas, minúsculas, caracteres para poder impedir que puedan adivinar lo que es nuestra contraseña. No responder correos electrónicos de spam. Se da mucho correo electrónico de spam diciendo que se han ganado diferentes premios o que les van a transferir lo que son criptoactivos como Bitcoin. No hay que responderlo. Les pueden enviar una dirección maliciosa
que al final lo que va a hacer es dañar su equipo, cifrarlo y no van a tener acceso a dicha información. Evitar instalar software de dudosa procedencia. Por ejemplo, bajamos a veces juegos o películas de diferentes sitios de portales no autorizados que constituyen piratería. ¿Y qué va a suceder? No sabemos si realmente estos software pueden traer lo que son virus, malware o ransomware que puedan afectar no solamente su hogar, sino también lo que son las empresas en las cuales ustedes trabajan. En cuanto al tema del ransomware, este es un tema que ha aumentado. Al tener diferentes envíos de correos electrónicos con URLs que puedan dar clic, esto va a venir y va a realizar que un programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo, particularmente comienza a hacer un proceso que denominamos cifrado o encriptación, ¿verdad? Esto quiere decir que los archivos del sistema son inutilizados y va a aparecer una pantalla como esta que les va a comenzar a pedir un rescate, particularmente que les indica qué sucede con sus datos, qué pueden hacer, hasta el propio correo electrónico particularmente, ¿verdad? Hay algunos elementos que se puedan estar tomando en cuenta, particularmente de la billetera electrónica. Algunas organizaciones dicen vamos a transferir lo que es el rescate, el dinero que nos están pidiendo. Sin embargo, no existe una garantía particularmente que les van a descifrar su información. Y cuando son ataques de ransomware que son de día cero, también no existen soluciones a nivel de los antivirus. Una de mis recomendaciones para prevenir estos elementos no solamente es la URL, sino también tener estrategias de respaldo que permitan recuperarse en caso tal que lamentablemente podamos estar en cuanto a uno de estos ataques. También tenemos otro alto nivel de impacto en ciberseguridad, que es el aumento de los dispositivos conectados a Internet. Llámese dispositivos de IoT o Internet de las cosas, que pueden ser cámaras web, pueden ser refrigeradoras o dispositivos como lo que son servidores, router de comunicación de diferentes tipos de empresas. Existe un portal que estoy mostrando en este momento, se llama Shodan. Particularmente coloqué la palabra Honduras para ver qué tantos dispositivos existen que estén expuestos en Honduras, ¿verdad? Existen diferentes tipos de búsquedas que se puedan estar dando aquí algunos ejemplos. Colocamos la parte de cámaras web, nos aparecen diferentes tipos de cámaras, protocolos de conexión o transferencia de datos y que puedan tener incluso hasta su password por defecto. Por ahí pusimos uno de una cámara que su password es admin. ¿Qué significa esto? Que podríamos entrar a la cámara remotamente, fue instalada y puesta a internet sin mayor nivel de seguridad o cambio de los passwords por defecto que vienen en el fabricante. Es decir, se pueden buscar y encontrar hasta en internet. Aquí listamos servidores con un XY tipo de cámara. Listamos algunos países. Por ahí también tuvimos, por motivos de confidencialidad, no colocar eminentemente las direcciones IP. Sin embargo, podemos ver cómo Shodan trae esta información de los diferentes dispositivos que tenemos expuestos. ¿Qué sucede? Estamos en nuestro hogar y está aumentando también la cantidad de dispositivos. Tenemos que tomar medidas de seguridad para evitar lo que son infiltraciones en lo que son estos dispositivos que tengamos expuestos. También a nivel de Shodan hay mucha gente que expone sus ubicaciones GPS, ¿ok? Tienen dispositivos o diferentes elementos que andan en su vehículo o hasta incluso a veces el propio dispositivo de tableta y demás. Shodan puede venir y detectar, si en un caso tal tienen asignado una dirección IP pública u otros elementos, pues la ubicación GPS exacta del dispositivo que la tenga habilitada. Ponía un caso, decían, estamos hablando de mucho a nivel global. Aquí les estaba reiterando a nivel de Honduras. Aquí hice una búsqueda de Honduras de dispositivos que tuvieran sistema operativo expuesto Linux. En esta primera búsqueda, pues podemos apreciar que solamente en Honduras tenemos más de 46 dispositivos, de los cuales en San Pedro Sula tenemos 19, en Tegucigalpa 4 y a su vez en otras ciudades tenemos menor cantidad. En la parte derecha podemos ver que nos está reflejando el sistema operativo, la dirección IP, entre una serie de elementos. ¿Cuál es el inconveniente? Si el sistema operativo es obsoleto o es muy viejo,
probablemente va a tener vulnerabilidades que puedan ser explotables. Y aquí estamos viendo las versiones en específico, fechas de publicación, protocolos, y en algunas ocasiones hasta se pueden mostrar diferentes tipos de password por defecto que tenga el dispositivo. En este caso, servidores y equipos de comunicaciones que tienen sistema operativo Linux, que es para acceder a la administración y configuración del equipo. Al hablar de dispositivos conectados en Internet, sea que los tengamos en nuestros hogares o que los tengamos a nivel de las empresas, es muy importante tener estrategias. ¿Cuáles van a ser esas estrategias y consideraciones? Cambiar los usuarios y contraseñas por defecto, es decir, cuando nos entregan el equipo nuevo, tenemos que cambiar esos passwords que tiene por password con un alto nivel de complejidad. Modificar configuraciones por defecto, es decir, directorios o paneles de administración que trae el equipo, tenemos que endurecer la configuración de seguridad. Modificar los banners de las aplicaciones que no muestren información real. El banner se refiere al momento que lanza la versión del sistema operativo. Particularmente eso se puede bloquear o se puede modificar para que un atacante no sepa qué plataforma se está ejecutando dentro de una organización. Mantener actualizado lo que es el cortafuegos, ya sea en los equipos, que pueden tener un cortafuegos por software o tener un hardware cortafuegos para la protección de los equipos que tengamos en la red, y contar con diferentes tipos de soluciones de seguridad instaladas y actualizadas. Esto en cuanto a los dispositivos que actualmente en tiempos de pandemia estamos exponiendo hacia Internet desde nuestros hogares. Al hablar del nivel corporativo, también debemos de comenzar a hablar de prevención de pérdida de datos. ¿Qué significa esto? Estamos trabajando desde el hogar, probablemente con portátiles asignadas desde las empresas, y estamos manipulando información, llámese listados de clientes, información financiera y demás. Entonces se introduce una recomendación de lo que son diferentes tipos de herramientas denominadas DLP o Data Loss Prevention, que evitan poder cargar información corporativa para que sea mal utilizada. Es decir, podemos poner una serie de restricciones para que estos datos que se utilizan en las portátiles o PCs asignadas en el hogar no puedan estar enviando las listas de clientes, por ejemplo, en un correo electrónico, en un chat, en un servidor, o pasarlos a una USB, y evitar que estos datos corporativos se fuguen, ¿verdad? O que sean utilizados con otro tipo de finalidades que no son precisamente las del trabajo del día a día. ¿Cuáles son las 3 causas comunes de fugas de datos? En primer lugar, tenemos las amenazas internas. Puede ser una persona malintencionada o un ataque que ha comprometido una cuenta de usuario y abusa de los privilegios que tiene en la organización y comienza a mover bases de datos, archivos de ofimática o listas que tengamos de datos que son clasificados como confidenciales dentro de la empresa. Luego vamos a tener lo que son los diferentes tipos de elementos por parte de los atacantes, es decir, los ciberatacantes. Uno de sus objetivos son pues los datos confidenciales, ingresar al perímetro, poder utilizar diferentes tipos de técnicas como las que he mencionado, phishing, malware, ransomware, y obtener acceso a datos confidenciales. Luego tenemos la exposición de datos involuntariamente o negligente. Es decir, es mucho tema de fuga de información que se da como resultado de que los empleados pierden los datos confidenciales en público, comprometen su portátil, o puede ser que les roben su portátil y la portátil realmente no tiene un mecanismo de cifrado que impida la copia de datos del disco duro, particularmente hacia otro equipo, para poderlo utilizar como finalidades maliciosas. ¿Qué elementos podemos utilizar? Pues para los temas de Data Loss Prevention existe una cantidad de fabricantes que se pueden estar utilizando, que pueden ustedes seleccionar entre los líderes del mercado, McAfee, Forcepoint, Symantec, Safetica, entre otros, que pueden apoyar e implementar estas estrategias de fuga de la información que se pueda dar en los equipos a nivel empresarial. Hablando un poco a nivel corporativo, tenemos que pensar en modelos de cómo se va a defender las empresas. Existen diferentes tipos de niveles. Podemos observar cada una de las barreras desde lo que son cortafuegos, que son dispositivos que previenen conexiones no autorizadas
a la red interna de una organización o a sus hogares, sistemas de detección de intrusos, diferentes elementos que puedan detectar si alguien ha pasado esta barrera, pues bloquearlo. Filtrado de correos electrónicos, recordemos que mencionaba que pueden llegar lo que son URLs maliciosas, páginas web maliciosas, entonces el filtro de correo va a hacer un stop, no lo va a dejar llegar al ambiente corporativo para que no un usuario sin conocimiento le dé clic y pueda afectar la red. Si pasa un filtro, tenemos que tener al día las actualizaciones de nuestros antivirus, particularmente para poder venir a afrontar cualquier tipo de amenaza como un virus. Y luego tenemos barreras de estar haciendo periódicamente análisis de vulnerabilidades. ¿En qué consiste un análisis de vulnerabilidades? Tener un software o un hardware que esté dentro de la red y esté verificando los diferentes tipos de vulnerabilidades que existen y los administradores de sistemas, los ingenieros en sistemas, pues aplicar buenas prácticas de seguridad para poder mitigar dichas vulnerabilidades y a su vez tener buenas prácticas de configuraciones dentro de los equipos para evitar que todo lo que está cruzando en la organización, como lo que son datos, siempre estén en el mejor marco de protección ante lo que es defensa de profundidad. Existen 7 pasos que pueden ser implementados por las compañías para enfrentar lo que es la ciberdelincuencia. El primer paso es definir claramente las responsabilidades de ciberseguridad, es decir, determinar si tenemos tecnologías o personal debidamente entrenado para poder aplicar buenas prácticas de seguridad. El segundo paso es establecer una estrategia de ciberseguridad, es decir, cómo va a ser los posibles mecanismos de defensa a profundidad que utiliza la compañía ante posibilidades de ataques o incidentes. Asegurarse que la ciberseguridad sea un punto de alto nivel de importancia de la innovación digital de la empresa. Hoy en día estamos hablando de que tenemos servidores, tenemos billeteras electrónicas, botones de pago, también todos estos elementos de innovación. Tenemos que tener la debida diligencia o cuidado en cuanto a la protección de la información que se está dando dentro de las organizaciones. Evaluar las metodologías de gestión de riesgo de todos los activos clave, determinar un enfoque de protección de los activos con prioridad de los más críticos, es decir, nuestras infraestructuras, qué buenas prácticas tenemos, si nuestros servidores están actualizados. En algunos casos se utilizan servidores que tienen más de 10 años e incluso utilizan sistemas operativos con más de 10 o 15 años que ya no tienen soporte. Entonces, si estos servidores están expuestos hacia Internet, muy probablemente van a estar sufriendo diferentes tipos de ataques. Implementar este modelo de gestión de riesgo con lo que es ciberseguridad para permitir a las empresas crecer de manera ordenada. Siempre en estos crecimientos ir evaluando los elementos de seguridad de la información de igual forma. Un punto de alto impacto, me atrevería a decir, es las estrategias que se tienen de implementación de planes de continuidad y recuperación. Es decir, tenemos la empresa y en qué momento hemos probado nuestros respaldos o tenemos un sitio de contingencia que nos va a permitir recuperarnos ante un ciberataque o ante una caída de un servicio. En este sentido, hay normas internacionales o estrategias de continuidad como lo que es ISO 22301 que vienen a apoyar estas buenas prácticas que se pueden ir implementando gradualmente dentro de las empresas. Como indicaba al inicio de la presentación, un alto porcentaje de los incidentes de seguridad, de ciberseguridad, se pueden estar dando de forma interna. Uno de los elementos más importantes es capacitar al personal en diferentes tipos de tendencias, de ciberataques, de seguridad de la información, para que tengan mecanismos de prevención humanos y poder identificar estas alertas antes de que se puedan materializar en un incidente que pueda afectar la continuidad de las operaciones del negocio. Estimados, hoy en día, pues esta es nuestra nueva realidad. Tenemos que afrontarla. Espero que toda esta serie de ejemplos, de conceptos les puedan aportar en su día a día. El tema de ciberseguridad es un tema que está aquí, vino para quedarse y hacerlo de una práctica diaria y poder estar preparados ante cualquier tipo de incidencia que podamos tener dentro de nuestros hogares y los diferentes tipos de organizaciones.
Me gustaría saber si existe algún tipo de marco de preguntas. Vamos a abrir un espacio aquí con el máster Mena para poder aclarar cualquier tipo de duda que ustedes puedan tener. Sí, gracias, doctor. Fíjese que agradezco mucho toda la información que nos ha brindado, es muy interesante y creo que los jóvenes, así como el público en general, pues le ha llamado la atención. Estoy viendo ahorita la tanda de comentarios que han surgido y vamos a entrar ahorita a la ronda de preguntas. Entre ellos quiero anticiparle que hay muchas felicitaciones de varias personas, en algunos casos pues exalumnos suyos, y que agradecen compartir la información, así como personas que están agradeciendo el compartir este webinar y el aprendizaje que están recibiendo. Entre las curiosidades y las preguntas que surgen, y voy a tratar de llevarlas en el orden que pudimos verlas ahorita, una de las preguntas que salen es, por ejemplo, que si usted en algún momento puede compartir la presentación a través de algún sitio para que ellos la puedan estudiar más adelante y tenerla como parte de insumo para sus clases. No sé si es posible esa primera curiosidad que nos ha surgido. Sí, de acuerdo, podemos compartir esta presentación para que les sirva de base tanto en sus hogares como en las empresas para poder tomar esta serie de medidas y estar preparados ante este tipo de situaciones. Ok, esta pregunta es de Juan Taura, no se preocupe Juan, vamos a hacerle llegar, creo que a través mío podría ser. Y también entre las curiosidades y preguntas que surgen, y este es muy interesante porque tiene que ver con las redes sociales, las formas de videoconferencia, la forma de transmitir información y datos a través de la red, es de Francis Bardales y nos dice, buen día, excelente ponencia y un tema referente a la realidad actual. ¿Considera que la aplicación Zoom es segura para su uso en nuestros dispositivos como PC o teléfono móvil? Entiendo la pregunta, sí. Esto va a depender de cada persona, de cada empresa, hacer un proceso de selección particularmente del fabricante de conferencias. Yo a inicio pues mostraba que está un Zoom, que es altamente utilizado a nivel global, está Microsoft Teams, está Google Meet. Yo creo que la pregunta está orientada a que muchas de estas plataformas pueden tener incidentes, ¿verdad? O que han tenido algún tipo de incidente. En ese sentido, yo creo que lo más recomendable, organizacionalmente hablando, es que hagan un análisis, porque para cada una de las aplicaciones existen costos. Otras pueden llegar a ser incluso pruebas gratuitas para probar las tecnologías y particularmente verificar cuál de ellas se adapta a las necesidades de la organización. De hecho, muchos de estos fabricantes están sacando diferentes tipos de pruebas gratuitas por varios meses, con tiempos limitados, en algunos casos, en otros casos no. Si la pregunta está orientada a incidentes, en efecto, se han dado en diferentes fabricantes incidentes y cada vez que se presenta un incidente, pues ellos toman las medidas necesarias para venir y solventar el incidente de sus aplicaciones. Más allá de estos incidentes, también hay que ver cómo se endurece la configuración de las conferencias que ustedes programan, ¿verdad? Es decir, tenemos una conferencia y hay que ponerle password. Y el debido proceso de selección que realicen de cada una de las que les he podido compartir es un tema particularmente de funcionalidad. Todas tienen un amplio nivel de aceptación. Son de hecho el top 5 de las más utilizadas a nivel global y va a depender del nivel presupuestario, el nivel de comodidad o el nivel de las plataformas que ustedes estén utilizando para poder llegar a un consenso y adquirir la aplicación. Bien, sí, creo que son varios, permítanme. Sí, son varios de los temas que a veces surgen. ¿Qué herramienta es la adecuada para una videoconferencia? Pues normalmente ya estamos adaptados algunos al Microsoft Teams, por ejemplo, de Microsoft. Estamos adaptados al Zoom, nos hemos adaptado al Google Meet y a otro montón de herramientas que se nos están proporcionando, Webex, de Cisco y otros. Pero siempre surge la pregunta, ¿qué tan vulnerable soy? De hecho, en algún momento había surgido el famoso tema de que una vez que activamos la cámara ya estamos vulnerables en la red. ¿Qué tan encriptado podría estar la información? A veces pueden ser rumores de pasillo, a veces qué tan cierto será que un ciberataque a una simple conferencia de una clase, ¿no? Eso sí es parte de las curiosidades que surgen a través de la red. Aquí tenemos otra pregunta que nos hace saber en qué lugar podemos escuchar sobre temas de seguridad informática, y recuerdo muy bien pues su podcast, si quiere compartirlo con los estudiantes.
Bueno, existen diferentes sitios que pueden acceder para temas de seguridad de la información, ¿verdad? En mi caso yo les podría recomendar que va a depender de la tecnología que utilicen en sus hogares o en sus empresas. Si digamos utilizan tecnología de Microsoft, pues hacer sus suscripciones a los boletines de seguridad. Si utilizan X fabricante de antivirus, no solamente tener el antivirus, sino también la información de respaldo de esa solución. Si son temas de telecomunicaciones, pues suscribirse a los sitios de seguridad, a los portales de seguridad que tienen boletines de seguridad respectivamente en cada uno de ellos, pues están estas alertas, ¿verdad? Que van a describir posibles brechas que tienen, posibles actualizaciones o lo que denominamos Service Pack que tienen que aplicar en sus equipos de forma tal de solventar estos elementos y que no se puedan materializar. Como bien indicaba aquí Yuri, también si quieren escuchar de tendencias de seguridad, la norma líder pues es ISO 27001. He venido compartiendo con él una serie de podcasts que están en las plataformas de Android, están en iOS, en más de 7 diferentes canales de podcast en las cuales comenzamos a hablar muy brevemente de lo que son los diferentes tipos de experiencias prácticas. En este caso, la norma ISO 27001 es una norma orientada a la seguridad de la información en las empresas y lo que busca establecer un sistema de gestión de seguridad con la finalidad de venir y proteger la información, los activos y la debida concientización de los posibles incidentes que podemos afrontar en las empresas. Yo los podría invitar a que ingresen a estos podcasts. Particularmente en Honduras existe una cantidad de instituciones certificadas ya en la norma. Anteriormente era un paradigma, esto ya comenzó desde hace más de 5 años con instituciones que me voy a atrever a mencionar como lo que es un Tigo, un Bancajero Banet, la Bolsa Centroamericana de Valores, compañías como lo que también es Sumite, que he escuchado que ya pues tienen sus certificaciones vigentes y denotan un nivel de liderazgo en cuanto a implementaciones de seguridad. Esto no quiere decir que otras instituciones no lo están haciendo. He visto casos de cooperativas, instituciones de entrega de servicios financieros, bancos que actualmente tienen un alto nivel de preocupación de lo que son aspectos de seguridad de la información y no solamente lo están implementando, sino que también quieren alcanzar una certificación para denotar un liderazgo a nivel internacional y poder posicionar a Honduras como un prestador de servicios de alto nivel en los diferentes tipos de verticales que tengamos. Ya, gracias. Y bueno, nos siguen mandando más preguntas, hay bastantes inquietudes y curiosidades, trataremos de evacuar la mayor cantidad posible. De igual manera, pues le envían saludos, hay una persona que era Susana, que dice que fue alumna suya hace un tiempo y le manda muchos saludos. Y Andrea Michel nos dice, ¿hay alguna aplicación o extensión que podamos tener en nuestros browsers para evitar caer en este tipo de crímenes? Definitivamente. Esto va a depender, ustedes pueden tener diferentes tipos de navegadores, ¿verdad? Firefox, puede ser Internet Explorer, hoy en día Edge, diferentes tipos de navegadores. Existen extensiones que van al portal del navegador y van a buscar la parte de seguridad. Hay extensiones que son anti-phishing, por ejemplo, anti-URLs maliciosas. Entonces la instalan siempre y cuando sea del portal oficial de su navegador y esto va a venir a impedir que venga otro fabricante y diga o alguien malicioso instala esta extensión y va a ayudarte. No, busquen el portal, ahí van a estar las extensiones anti-phishing, dependiendo de la plataforma que utilicen, se instala. ¿Y qué es lo que hace? Una vez que está instalada, actúa como una nueva capa de seguridad en apoyo al antivirus. Cualquier tema que estén leyendo o cualquier URL o visualización que esté en la base de datos de ellos en cuanto a sitios maliciosos, se los va a bloquear o les va a lanzar una alerta de seguridad como tal, ¿verdad? Ok, gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Ángel Guzmán. Excelente tema. Mi pregunta es, si actualizo mis aparatos, ¿también se actualizan los programas de protección? ¿O se tiene que hacer de manera individual?
Es una buena pregunta. Depende del tipo de dispositivo. Hay actualizaciones que son consolidadas, es decir, el fabricante del dispositivo lo que busca es tanto solventar fallas del funcionamiento del dispositivo o fallas de seguridad que se puedan tener. Algunos fabricantes las consolidan. Hay otros fabricantes como lo que son sistemas operativos o sistemas operativos de equipos de telecomunicaciones que sacan actualizaciones puntualmente de temas de seguridad, ¿verdad? Pues por ahí mencionaron algunos elementos de algunos compromisos de plataformas de videoconferencia, pues, ¿qué es lo que pueden hacer los fabricantes o qué es lo que han hecho en su momento? Pues lanzar una nueva versión que viene a corregir el error en la funcionalidad y elementos de seguridad que fueron comprometidos. Entonces se pueden dar en esos dos escenarios. Ahora, si es un ambiente corporativo de servidores, hay que tener cuidado. No se pueden aplicar directamente actualizaciones de seguridad si tenemos un sistema o una base de datos en producción. Tenemos que hacer el debido control de cambios y las pruebas antes de venir y aplicar un service pack masivo de elementos que vienen a corregir seguridad, porque si se presenta alguna falla, también no podemos venir y afectar la continuidad del negocio. Entonces tenemos que tener un ambiente de pruebas que permita certificar esa actualización previo a ponerlo en nuestros ambientes corporativos de producción que están transaccionales 24/7, ¿verdad? Hay que tener la debida diligencia de estos elementos. Ok, buen punto, buen punto. Igual siguen mandando más saludos. Permítame. Sí, aquí estamos observando algunos. Sí, Edgar nos pregunta, hablando de ciberataques y COVID-19, ¿qué tan vulnerable están las redes Wi-Fi tanto del hogar como del trabajo? Sí, a ver, esto va a depender mucho de la estrategia o de las políticas de seguridad en dispositivos inalámbricos, ¿verdad? Esto depende más que todo del dispositivo. En cuanto a los dispositivos inalámbricos, cuando se compra un dispositivo o van a poner un dispositivo en la red, procuren utilizar algoritmos de alto nivel. ¿A qué me refiero? Hay un protocolo que se llama WEP. Si ustedes configuran ese protocolo en los checkbox o en el combo box que tenga, este protocolo se puede hackear en 5 minutos, ¿ok? Con una herramienta, con una portátil. Entonces no lo hagan con WP. Tienen que configurar de WPA2, WPA3, de hecho, porque ya hay algunas técnicas para los temas de WPA, pero al momento es un poco más seguro tener el WPA3, ¿verdad? A nivel corporativo se hacen alguna serie de recomendaciones en cuanto a las configuraciones. Por ejemplo, ocultar el tema del nombre de la red inalámbrica y que tenga que ser configurado manualmente. Hay algunas organizaciones que restringen hasta el acceso a la Wi-Fi por la dirección IP y la MAC, que es la dirección que se tiene físicamente la tarjeta de red. Se puede hacer un filtrado de este tipo. Sin embargo, denota un mayor nivel de trabajo para los ingenieros en sistemas o técnicos que hacen este tipo de soporte. Eso a nivel corporativo. En el hogar, una de las recomendaciones igual es tener un protocolo de alto nivel como WPA3 y un password de alto nivel de complejidad. Ya a un alto nivel me refiero a 12 o 16 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números, para evitar de que puedan lanzar algún tipo de ataque, llamados ataques de diccionario, y que puedan adivinar el password, ¿verdad? Entonces, existen otras estrategias corporativas de centralización de puntos de acceso, filtrado con cortafuegos y demás. Todo esto va a depender del diseño y la arquitectura de las políticas de seguridad de redes inalámbricas, pero básicamente estos son los elementos. Ok. Sí, aquí tenemos otra pregunta de David Macedo. Creo que yo mencioné en algún momento pues la curiosidad de las personas sobre que si una vez que está encendida nuestra cámara estamos expuestos a través de algunos sistemas de videoconferencias o de redes. Y él nos pregunta, ¿qué tan expuesta está nuestra conversación por medio de una aplicación como Zoom, por ejemplo? Ok, con el tema de Zoom se dan muchos temas de incidentes. Sí puede estar expuesto, por eso yo daba algunas recomendaciones de cada fabricante tiene su configuración de seguridad. Podemos filtrar hasta los usuarios que puedan estar entrando. En este caso, por ejemplo, en esta conferencia hay algunos usuarios que entraron autenticados, ¿verdad? Lo mismo puede pasar para cualquier otro fabricante, hacerlo vía usuario autenticado para identificar la identidad y dar la URL. El otro punto es colocar un password de alta complejidad.
o se pueden combinar los dos elementos. Si habla particularmente del Zoom, puede ser de que se genera el vínculo de la conferencia y es un vínculo público. Entonces puede darse grupos de atacantes que andan haciendo escaneos, no solamente de Zoom, sino hasta de grupos de WhatsApp. Yo miraba un grupo que compartía alguna colega que está fomentando el tema de empleos, una buena iniciativa. Sin embargo, en este grupo entraban 200, 300 personas y comenzaban a entrar, como era un vínculo público, personas de Europa ofreciendo préstamos, ofreciendo transferencias de criptomonedas de Bitcoin gratuitas y que les hicieran el cambio de la moneda. Y era simplemente porque está público. Entonces hay que hacer lo que denominamos el endurecimiento o el hardening de la cuenta de Zoom para tratar de disminuir el nivel de riesgo ante accesos no autorizados por video, porque si alguien está exponiendo la URL pública, pues va a poder ver el expositor y todas las personas que tengan habilitada su cámara. Bueno, incluso interactuar con ellos. Sí, de hecho, ligado a esa misma pregunta, nos hacen una curiosidad, nos anexan algo que nos dicen, ¿será prudente tapar la cámara? Ok. Sí, esto depende de las políticas corporativas, en el caso empresarial, cómo se realizan las conferencias. Si es a nivel personal, hay dispositivos que permiten hacer el bloqueo permanente de la cámara. ¿Por qué? Se da el caso de que hay computadoras personales que tienen acceso directo a Internet con una IP pública. Si hay un atacante que les hace una explotación y vulnera su equipo, puede venir y activar la cámara e incluso el micrófono. Entonces existen este tipo de dispositivos de plástico. De hecho, yo tengo uno aquí que únicamente lo que hace es tapar la cámara. Si usted no está en una conferencia, pues puede tener ese dispositivo. Es como un disuasivo, también es un mecanismo de protección, a pesar de que este equipo tenga todas las actualizaciones de seguridad por una buena práctica, pues tapamos la cámara cuando no está en funcionamiento, particularmente, ¿verdad? Si la pregunta es que si se puede dar la situación, la respuesta es sí. Va a depender de qué tanta protección tenga en su PC o en su laptop o en su tableta para que un tercero o un hacker no le venga a explotar una vulnerabilidad, le habilite su cámara, o temas un poco más avanzados como poder extraer información de su equipo u otras cosas. Ya, esa pregunta la hacía Mario Castellanos. Igual tenemos otros saludos, envía saludos a sus colegas, el doctor Eliseo Fajardo y Maricruz Aparicio. Un saludo a mis amigos, colegas del doctorado. Bien, ya casi estamos. Todavía hay varias preguntas, algunos saludos y otras recomendaciones. Por ejemplo, Wendy Sandoval agradece porque es una excelente información, ya que todos los que manejamos un dispositivo electrónico estamos expuestos a un fraude de la manera electrónica o de cualquier manera. Creo que ya para ir cerrando, voy a hacer la última pregunta, la última intervención, y la curiosidad es si en algunos sitios no correctos pueden ser vulnerables para ser objeto de un phishing o de un robo de credenciales. Llámese sitios no particulares como para descargas, varios lugares que ya conocemos o que quieren ver fotografías de otro tipo. Entonces, si están expuestos una vez que la persona entra ahí, ya que hay rumores o hay leyendas donde se supone que muchos de estos lugares podrían ser objeto de vulnerabilidad hacia el usuario. Sí, este tipo de sitios los vamos a clasificar. Existen sitios particularmente que son de descargas, de películas, de videojuegos y demás. Estos temas pues pueden venir y una vez que se descarga una película que infringe derechos de autor o un software que es pirateado, puede venir y traer un software malicioso, ¿verdad? Si hablamos de ver películas online, también a veces puede ejecutarse un script malicioso por debajo del visualizador de la película y que instale algo dentro de la portátil o dentro de la PC, ¿verdad? Si hay descargas masivas en las empresas de Blu-rays y entre otros,
Me ha tocado ver algunos casos o algunos elementos forenses que tienen, por decir un caso, hasta 1 terabyte, y el problema no es tanto la película, sino los bichos, los virus, los malware que trae, y en algunos de los elementos pues se da hasta ransomware, ¿verdad? Que viene, contactan un forense o un especialista en seguridad, cuando ya tienen el ransomware, ¿qué sucede? Particularmente no va a venir y va a decir a un especialista, voy a quitar el ransomware, ya cuando hay un ataque de día cero a las 3 de la mañana. En mi experiencia, la recomendación es pues tener una buena estrategia de respaldos. He visto montones de organizaciones con sistemas de información, bases de datos que lamentablemente se comprometen, incluso hasta implementaciones de ERPs, CRMs, y que especialistas también les pueden recomendar hacer una recuperación de datos. Eso va a depender mucho de la infraestructura y demás, pero en un 90% cuando es un ransomware de día cero no se puede recuperar. Eso va a depender exclusivamente de la estrategia de respaldo que se tenga en la compañía, ¿verdad? ¿Qué otros sitios pueden estarse frecuentando? Pues podemos hablar de sitios, lamentablemente, de pornografía. Este tipo de sitios pues pueden existir elementos que no estén autorizados o scripts y demás, que puedan descargarse en algún momento a la reproducción de un video o incluso hasta algún tipo de suscripción, y lamentablemente les va a comprometer su equipo. Incluso hasta podrían llegar a extraer información confidencial de las personas, ¿verdad? Ya hemos visto diferentes tipos de compromisos que se han dado a nivel internacional de esta índole, ¿verdad? No dejemos de la mano también que este tema de la ciberseguridad se presta a hablar de otras situaciones un tanto más complejas, como navegadores de la Deep Web, como Tor, o entrar a otros niveles en los cuales se está viendo que se trafica con criptoactivos o con números de tarjeta de débito o crédito en este tipo de navegadores, incluso hasta con órganos humanos, y se entra a ese nivel de la Deep Web y ir verificando todos estos temas. También puede ser sujeto a que se encuentren hackers de alto nivel que van a comprometer su equipo, su información, e incluso los pueden llegar a extorsionar. A pesar de que entren con una finalidad educativa, también puede ser un tema en particular que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de un nivel muy bajo de acceso en cuanto a medios de Internet. ¿De acuerdo? Listo. Bien. Antonio Handel, buena presentación, saludos, dice. Y creo que vamos a cerrar con esta última, que dice de José Cepeda: ¿qué recomendaciones de seguridad adicionales se podrían aplicar en la mensajería electrónica de una empresa a fin de proteger el envío de datos confidenciales? Buena pregunta, ok. Si hablamos de plataformas de correo electrónico, esto va a depender si la infraestructura de correo está dentro de la empresa. Hoy en día sabemos que hay infraestructuras que están en la nube, como lo que es la parte de Office 365, Google Apps, que son los que dominan el mercado. Van a haber dos diferentes escenarios, ¿verdad? Lo que se puede hacer nativamente. ¿A qué me refiero con nativo? Que se pueden hacer las configuraciones de estas plataformas, ya sea dentro de la empresa o tercerizadas en la nube, que puedan robustecer estas configuraciones de seguridad. ¿A qué me refiero? Si hablamos de email corporativo, existen dos elementos. Se puede cifrar el correo electrónico, es uno de los elementos. Se puede forzar en las organizaciones la complejidad del password e incluso ingresar un token como el que yo les estaba mostrando a un inicio, ¿verdad? Este token son 6 caracteres que se generan cada 60 segundos. Si es a nivel de la empresa, también depende de configuraciones. Se pueden utilizar productos de terceros, en las cuales si se envía o se recibe un correo electrónico, puede pasar a una zona desmilitarizada, que va a hacer un escaneo de seguridad del dato adjunto, de forma tal de que pueda garantizar que este dato adjunto o este vínculo no es malicioso, y luego pasarlo a la infraestructura de los servidores de correo de la red interna. Existen estos productos de terceros particularmente que permiten hacer eso, ya sea escaneos o incluso enviar el dato adjunto en un servidor cifrado seguro fuera de la infraestructura. Esto va a depender, como reitero, si el servidor de correo, las licencias son nuestras, o si hemos decidido contratar servicios en la nube de correo electrónico y fortalecer estas configuraciones de seguridad, no solamente dejar por defecto, y más en estos tiempos de la pandemia, ¿verdad? Listo, gracias. Y bueno, una última persona aquí, pues, dice que le ha escuchado sus podcasts y que le han ayudado mucho en su trabajo.
Y adicionalmente, pues nos compartió el link para poder acceder a los podcasts. Entonces, está también el sitio para las personas que estén interesadas y puedan entrar a su podcast. Ya para cerrar, hay muchas curiosidades, muchas preguntas, pero tenemos el tiempo. Y ya para finalizar, doctor, pues comprendemos que la seguridad informática, principalmente en este tiempo de confinamiento, que nos obliga a tener que estar vulnerables a través de varios sistemas, tanto la computadora, la portátil, el celular, la tablet, tantas cosas que donde nosotros pues nos involucramos y permitimos el acceso o incursionamos o navegamos en algunas páginas, nos llevan a sitios donde si no tenemos el cuidado, nos arriesgamos, igual transacciones bancarias, etcétera. Hay tantas cuestiones que están de por medio del uso de videoconferencias y tenemos que tener el cuidado. Por eso este tema es de mucha importancia para todos aquellos usuarios de la red de manera general y pues estamos de acuerdo en que también, aunque las otras entidades como los bancos nos otorgan seguridad para que nosotros podamos hacer transacciones, o las tarjetas de crédito, PayPal, etcétera, también nosotros somos parte de la situación si tenemos que guardar nuestra propia seguridad, si lo queremos ver desde ese ángulo. Tenemos que ser parte de la ayuda porque también nos podemos volver vulnerables si no sabemos lo que estamos haciendo o no nos dejamos asesorar de la manera correcta. Ya para finalizar, doctor, quisiera pues que nos dieran unas últimas palabras, un último consejo antes de que nos pudiéramos retirar. En primer plano, pues reiterar el agradecimiento a esta invitación por parte de las autoridades, por parte de Campus TV también, que nos ha apoyado a poder montar toda la infraestructura para tener toda esta audiencia a nivel nacional e internacional. Reiterarles que el tema de la ciberseguridad es un tema de alto nivel de impacto, ¿verdad?, que estamos teniendo dentro de las empresas. Más allá de poder hablarles de un montón de tecnologías, hardware, software, yo creo que un factor predominante tanto a nivel personal y empresarial es la debida concientización que tengamos del recurso humano, ¿verdad?, para estar preparado ante los diferentes tipos de amenazas que estamos expuestos y poder explicar paso a paso a todos los colaboradores de una organización. Hoy en día nos podemos encontrar no solamente casos de ejecutivos de negocios o operativos financieros, desde el primer colaborador que está haciendo las labores de entrega de mensajería, de acceso de control interno y demás, debemos de concientizarlos en temas de seguridad de la información, ciberseguridad, de forma tal de poder minimizar cualquier evento o cualquier posibilidad de ocurrencia que pueda representar un incidente dentro de una empresa y que se pueda dar a nivel macro, es decir, un compromiso. Se habla mucho en Sudamérica, en Estados Unidos, de compromisos y han sido por colaboradores internos. Otros han sido porque simplemente no se aplicó una actualización de seguridad y comienzan a haber pérdidas de millones de dólares por un elemento que probablemente se pudo haber solventado con un parche, con capacitar a un colaborador para evitar que dé un clic. Me ha tocado ver casos regionalmente que colaboradores dan clic en un ransomware y mutó y se dio en toda la red porque no estaba con la debida protección, 200 equipos cifrados, y esto viene y afecta la continuidad del negocio, ¿verdad? Entonces tenemos que reflexionar en eso y en nuestras estrategias de continuidad y recuperación ante desastres, ¿verdad? Realmente reflexionar si estamos preparados en cuanto a nuestros sistemas, nuestras bases de datos, los documentos, la información de todos nuestros clientes ante una incidencia y cómo podríamos reaccionar en ese sentido ante esa probabilidad de ocurrencia. Debemos de tener todas esas estrategias, tanto de riesgos, continuidad y ciberseguridad, que es lo que hemos venido a compartir el día de hoy. Listo. Gracias, doctor. Le agradezco mucho. Pues creo que por esto ya damos por concluido nuestro webinar del día de hoy, ciberseguridad y COVID-19, tendencias de amenazas en el espacio. En lo personal, agradezco, doctor Inestrosa, su participación, la ponencia, la información que nos ha dado, los consejos, las diferentes formas en que podemos evitar ser vulnerables o ser víctimas de un phishing, de un malware, de un ransomware. Se lo agradecemos de muchas maneras. Esperamos que a futuro pueda compartir con nosotros otros webinars, otras ponencias. Siempre bienvenido a la Universidad de San Pedro Sula. Fue docente que trabajó con nosotros hace varios años y siempre le tenemos un aprecio muy especial por ser parte de esta institución.
La distancia no es límite, ya lo hemos visto a través de los sistemas electrónicos, a través de una videoconferencia, entonces le agradecemos de sobremanera. Le invitaremos para futuros webinars en este próximo último trimestre, cuatrimestre del año. Hoy, casualmente, cerramos ya todo un ciclo de webinars que se presentaron desde el mes de mayo al mes de agosto. Y pues, sin más, quiero agradecer también a la audiencia. Mi nombre es Yuri Luis Mena, soy director de la Escuela de Ciencias Informáticas, y en nombre de la Escuela de Ciencias Informáticas de la Universidad de San Pedro Sula y de la Universidad de San Pedro Sula y Campus TV, agradecemos el haber estado acompañándonos hoy, esta mañana, y pues aprender algo nuevo y estar actualizados en algunas cosas sobre la ciberseguridad en estos tiempos de la pandemia de COVID-19 y el confinamiento, y tener pues las medidas de seguridad necesarias para poder trabajar en casa y hacer transacciones en línea con la mayor seguridad. Sin más, les dejo. Muchas gracias. Pasen un feliz fin de semana y hasta pronto, hasta el próximo ciclo de webinar. Muy amables, muchas gracias. Que tengan muchos éxitos y bendiciones y buen día.